les he pedido que colocaran su nombre, sus sobrenombres, sus apodos, porque dentro del estudio cabalístico es muy importante al sonido que una persona responde en las distintas épocas de su vida. Ustedes van a ver que los sobrenombres o apodos que les han colocado han surgido por alguna actividad que ustedes hicieron, por algún movimiento, por alguna cosa que representaban en alguna actividad que estaban haciendo, porque algún miembro de la familia o algún niño pronunció esos vocablos y se les fue quedando. Y cuando vamos analizando por qué se va quedando ese sobrenombre, por qué se va quedando ese apodo, vamos a encontrar que fue justo y perfecto para el momento, pero que esto puede variar o puede volvernos a llamar por nuestro nombre cuando retornamos a nuestro lugar de origen, o cuando cambiamos de actividad, o cuando vamos hacia otro sitio. Y es muy interesante en el historial de su vida ver los distintos nombres, sobrenombres y apodos que han tenido. En Cábala, el verbo tiene una importancia enorme. Cuando se dice, y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros, el mencionar el nombre de una persona o de una entidad es hacerlo presente. Así hay ceremoniales en la tradición cabalística en donde se menciona el nombre de una entidad o de un ser y se hace presente. Ejemplo, dijo el Maestro Jesús: en cualquier lugar que os reunáis dos o más en mi nombre, allí estaré con vosotros. Entonces, el mencionar el nombre de alguien es como materializarlo. Cuando nosotros vamos a invocar a una entidad y sabemos exactamente el nombre y es el adecuado para el momento, va a ser perfecto como esa invocación se hace presente y funciona. Pero es muy importante entender, con esto que les explicaron del árbol de la vida, cómo las actitudes mentales se van a manifestar en el físico, cómo podemos en un sitio que se reúne una gran cantidad de gente crear una atmósfera de una energía determinada. Si nos reuniésemos una cantidad de gente a fumar, a drogarnos, a beber, vamos a ver en media hora, una hora, cómo vamos a contaminar el ambiente y cómo va a ser el comportamiento del grupo y cómo los que van llegando se pueden contagiar de lo mismo y se pueden vulgarizar y el ambiente queda completamente contaminado. Entonces las actitudes mentales son determinantes para que un lugar se transforme. Esto que vamos explicando se tiene que ir digiriendo poco a poco, porque como yo les decía al terminar el curso, ustedes van a ver que hay una gran cantidad de patrones y de cuadros en su vida que van a tener que cambiar. Van a tener que mover una cantidad de cosas de su mente, de la parte emocional e incluso de sus arreglos de la casa, de su forma de vestirse, de cómo presentarse en la oficina, de cómo platicar con los demás y de cómo abordar los problemas. Pero para esto se requiere que se entienda cómo se manifiestan las energías, cómo se plantean. El día de ayer yo les señalaba esta luz y nosotros solamente vemos el punto a donde está llegando el rayo de luz, pero a simple vista no estamos observando que de aquí al punto hay todo un rayo, que si yo le coloco un incienso, que si le coloco un atomizador de agua, entonces voy a poder ver todo el rayo de luz que a simple vista no se ve. Pero igualmente cuando yo pongo mi pensamiento en algo, ese pensamiento no se queda enfrascado en la masa encefálica, sino que viaja, se traslada, ocupa un tiempo y ocupa un espacio. Yo les explicaba el día de ayer que todo, absolutamente lo que hacemos, queda grabado, nada se borra. Y ponía como ejemplo estos aparatos
que son de reciente montaje, porque se ha sacado del petróleo, se ha utilizado el silicón para poder memorizar, para poder sacar información. No quiere decir que solamente cuando se ensamblaron esos aparatos la naturaleza grababa. La naturaleza con su materia prima se encarga de grabar absolutamente todo lo que hacemos. Si hace 2 horas y media que entramos a este recinto, cómo se acomodaron las sillas, cómo entraron, quién habló, todo eso no ha desaparecido. Eso está grabado. Con esta cámara le ponemos el rewind, regresamos y entonces vemos cómo entró cada uno, de qué se habló, cómo se paró, qué dijo. En la naturaleza va sucediendo lo mismo. Estaba explicando que con los viajes espaciales ha surgido una incertidumbre de que hay un momento en donde la cápsula espacial, entre la distancia de la Tierra y la Luna, se pierde toda la comunicación con el centro espacial y lo único que se escuchan son gritos, llantos, risas y todo revuelto. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos aquí repercute como eco en el plano sublunar. Si ustedes han estado en una montaña o han estado en un salón o en un frontón, hablan, acabaron de hablar y entonces el eco se vuelve a repetir y nosotros ya hemos acabado de hablar y sin embargo sigue repercutiéndose. El sonido que emana del centro espacial hacia la cápsula demora aproximadamente 90 segundos. Esto es 1 minuto y medio después de que se habló o que hablaron allá para que llegue el sonido acá. Incluso han ustedes visto grabaciones en donde se está hablando y el sonido está llegando retrasado. Pero no solamente queda grabado en el sublunar los sonidos, sino que quedan grabados todos los movimientos, quedan grabados nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si se va entendiendo todo esto, entonces las repercusiones que vamos teniendo en nuestro futuro son las causas, son los efectos de las causas del presente. Alguien piensa que no lo ve nadie, toma una pistola y mata a otro. Nadie se dio cuenta, aparentemente nadie lo castigó. Ténganlo por seguro que la naturaleza tiene grabado ese acto y que tarde o temprano lo va a reclamar. Así hay momentos en donde decimos, pero ¿por qué me está sucediendo esto? No sé por qué. Y el hecho de que no nos acordemos de la información no significa que la naturaleza está siendo injusta. Así, la ley del talión se cumple siempre, ojo por ojo y diente por diente. Y vamos evolucionando en forma espiral. Alguien dice, yo no sabía y por eso le hice esto o hice esto otro. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pero decía en la conferencia, nadie puede quedar condenado por una eternidad. El estudiante de Cábala va adquiriendo responsabilidades y con ese estudio se va dando cuenta que en los lugares donde tuvo caídas debe de tener el debido cuidado para no volver a caer. Pero no quiere decir que por una caída quedó condenado por toda una eternidad. Cuando los líderes de las distintas filosofías o líderes espirituales toman un error de un individuo para condenarlo por toda una eternidad, están utilizando un terrorismo espiritual. Y que esto, desde el punto de vista de la evolución, el individuo tiene que hacer un trabajo tremendo para salir de ese complejo y para salir de ese sentido de pecado. Hice mención y lo enfaticé, que nadie, absolutamente nadie, puede cometer un error tan grande o un pecado tan fuerte que no pueda volver a su punto de equilibrio.